Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. El episodio 51 de la serie Yal Sapkun, transmitido por Star Televisión los viernes por la noche, con fecha del 22 de diciembre, brindó al público momentos muy turbulentos y apasionantes. En este episodio, un escenario lleno de complejas relaciones entre personajes, eventos misteriosos y desarrollos dramáticos atrajo la atención de la audiencia. Mire hasta el final para no perderse ningún detalle del análisis. El episodio comenzó con Kasim secuestrando a su hija Seyran a pesar de Gulgun. Kasim se llevó a Seyran y le dijo: "Vine aquí porque me arrepiento, mi hermosa niña". Esta situación aumentó la tensión entre Ferit y su familia. Al mismo tiempo, el abuelo de Ferit, Semuz, que se opuso a su exuberancia, decidió que Ferit se quedaría en casa. Pelin pidió ayuda a su madre Serrin para Saside. El secuestro de Seyran y lo sucedido fueron acontecimientos importantes que dieron forma a la historia principal de la serie. Con la orden de lanzamiento de Ali Saga, se organizó un evento para mostrar los talentos de Ferit. Sin embargo, los misteriosos acontecimientos y conflictos dentro de la familia no quedaron eclipsados por el lanzamiento. La crisis entre Nuket y Suna aumentó la profundidad emocional de la serie. Resultó que el abuelo de Latif, Semuz, fue a la habitación de Ferit y ordenó a Alice Coran que mostrara el anillo que Ferit diseñó para el lanzamiento. Esto marcó el comienzo de una nueva era en la carrera de Ferit. Lo sucedido complicó aún más la serie. Ferit pidió ayuda a la tía Atus y localizó a Seyran. El proceso de secuestro de Seyran sacó a la luz los conflictos dentro de la familia. Con la participación de Suna en este proceso, la tensión dentro de la familia aumentó. Los esfuerzos de Ferit por salvar a Seyran, y los acontecimientos que tuvieron lugar hicieron que Seyran se enfrentara al pasado y los secretos de su familia. Bajo la presión de Kasim, llegó una oferta para que Seyran apareciera en una transmisión en vivo. Sin embargo, Seyran mostró una postura valiente al rechazar esta oferta. Más tarde, los esfuerzos de Ferit por salvar a Seyran provocaron que la tensión en la familia alcanzara su punto máximo. La transmisión en vivo de Seyran sacó a la luz los conflictos, secretos e intrigas dentro de la familia. La tensión entre Ferit y Seyran alcanzó su punto máximo en este episodio. La serie presentó a la audiencia un episodio emocionante al manejar hábilmente los conflictos familiares, el amor, la venganza y los eventos misteriosos. Esta compleja historia mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla y esperando ansiosamente el próximo episodio. La valiente transmisión en vivo de Seyran sorprendió a todos, y agregó una nueva dimensión a la historia. Los acontecimientos se desarrollaron cuando la hija de Kasim, Seyran, la secuestró a pesar de Gulgun, diciendo: "Vine aquí porque me arrepiento, mi hermosa hija". A pesar de la exuberancia de Ferit, la negativa de su abuelo Semuz a que le rechazaran la puerta fue suficiente para añadir tensión a la serie. Con la orden de lanzamiento de Ali Saga, y Saside pidiendo ayuda para Gulgun en una situación difícil, se produjeron nuevos acontecimientos en la empresa y la familia. Los esfuerzos de la madre de Pelin, Serrin, por proteger a su hija también fueron notables. La crisis entre Suna y Nuket se profundizó con el secuestro de Seyran. Los esfuerzos de rescate de Seyran dieron un nuevo paso cuando Ferit pidió ayuda a la tía Atus. Sin embargo, Seyran se opuso al plan de su padre Kasim, y decidió no hacer una transmisión en vivo con él. Enterarse de que el anillo que diseñó Ferit se produciría provocó momentos emotivos. Las felicitaciones de Alice Coran a su nieto Ferit fueron presentadas al público como un importante punto de inflexión que afectaría el curso de la serie. El momento transmitido en vivo en el que Seyran reveló valientemente los hechos tuvo un efecto impactante. Si bien el matrimonio forzado de Seyran, la presión de su familia y su relato de todas las dificultades que experimentó al público agregaron un significado profundo a la serie, la llegada de Ferit al estudio también creó un punto de inflexión dramático. Dirigiéndose a la audiencia con el consejo que dio a las jóvenes, Seyran transmitió un fuerte mensaje al enfatizar que no deben creer en cuentos de hadas y proteger su honor y orgullo. El encuentro que se produjo cuando Ferit llegó al estudio hizo que los espectadores esperaran con emoción el próximo episodio. Este impresionante episodio de Yal Sapkun continúa manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla con sus escenas llenas de acción, carga emocional y eventos sorprendentes. ¿Qué podría pasar después?
Los hechos que Seiran revela en la transmisión en vivo pueden sacudir la reputación de la familia. En este punto, Seiran puede actuar, decidido a vengarse. Al revelar los oscuros secretos de su familia, podrá iniciar una lucha contra Jaliscoran y otros miembros de la familia. Además, desde que Seiran se vengó de su padre, se ha aislado por completo y será muy difícil para ella en este proceso. Creo que Ferit le dará completamente la espalda a Seiran en este proceso, ya que lo único que salvará a Seiran es quedar embarazada, de lo contrario puede sentirse muy sola o comenzar una vida completamente nueva. Es más probable que Seiferin esté embarazada para sobrevivir. Estoy esperando tus comentarios. ¿Cómo valoraste el episodio 51 en general? Quienes quieran apoyar nuestro canal, puedes apoyar a través del botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos videos. Ahora los dejo solos con los últimos fotogramas del episodio.